Hare Krishna. Buenos días. Saludos a todos. Continuamos con nuestra lectura de Srimad Bhagavatam. Lectura y estudio y análisis y todo lo demás. Y hoy nos encontramos al leer el texto 19. Texto 19, capítulo 3, titulado Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Yayam Mudiraye Nasta Prayeshu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Shrimvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantasto Hyavadrani Vidunoti Suhrit Satam Krishna Svadhamupagate Dharma Jnana Divisa Kalaunastadrishanesha Puranarko Dunodita. Texto 19. Panchadasam Vamanakam Kritvagat Advarambale Padatrayam Yacham Manam Pratyadistus Tripistapam Panchadasam Vamanakam Kritvagat Advarambale Padatrayam Yachamana Pratyavistus Pristapam. Traducción y significado, ambos dados por Srila Prabhupada. Traducción. En la 15ª encarnación, el Señor asumió la forma de un brahmana enano, conocido con el nombre de Vamana, y visitó la arena de sacrificio establecida por Maharaj Bali, aunque en el fondo estaba deseando recuperar el reino de los 3 sistemas planetarios. Él únicamente, Vamana, el Señor, él únicamente pidió una donación de 3 pasos de tierra. Significado. El Todopoderoso Dios puede otorgarle a cualquiera el reino del universo, y a partir de un diminuto comienzo, el Todopoderoso Dios puede otorgarle a cualquiera el reino del universo a partir de un diminuto comienzo, y de forma similar puede quitar el reino del universo bajo el pretexto de mendigar un pequeño pedazo de tierra. Un significado corto. Om Ajnana Timirandasya Yanandana Shalakaya Chaksurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate
Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanusute Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Saludos a todos los Vaishnavas, muy buenos días. Hare Krishna también aquí a los demás. Así que estamos en el texto 19. Y la encarnación es la número 15 o la 15ª. En español se dice o se diría 15ª o 15ª. No sé si hay otra forma. Bueno, eso es 15ª o 15ª encarnación. Y en esta ocasión se habla de Vamana, así como Brahmana, pero Vamana. Él también era un Brahmana. Su nombre era Vamana, pero también era un Brahmana. Y vamos a poner el contexto porque ayer hablamos de los semidioses, ¿no? Y los demonios o los ateos que estaban peleando y que al final Mohini Murti apareció, o la forma de Krishna como Mohini, en esa belleza apareció y engañó a todos los demonios, los engañó, les quitó sin arrebatarles ni nada de eso, pero con buenos tratos y a puras dulces palabras los convenció, les quitó el pote de néctar y ellos, se dice que como los semidioses estaban aparte y los demonios se fueron lejos para ver quién se bebía el néctar, entonces cuando ella fue donde estaban los demonios peleándose por el néctar, solamente al verla llegar, ellos se olvidaron todo lo que estaban haciendo y prestaron atención a ella, ¿no? Y ella empezó a hablarles y ellos estaban completamente, ¿cómo es la palabra? Como embebidos, ¿cómo? Encantados, estaban encantados por la belleza de ella y las palabras de ella. Y se describe que los pobres ateos, al ver que ella, Mohini, porque estaban separados los dos grupos, ¿no? Y cuando ellos vieron que ella se dirigió a donde estaban ellos, se sintieron como afortunados de que los semidioses están allá y están perdiéndose de la compañía de esta bella muchacha, ¿no? Así que Mohini les dijo, denme el chance, yo les voy a ayudar con el néctar, ok. Y ella dijo, bueno, pero yo lo voy a distribuir y no tienen que quejarse, no vayan a poner ninguna queja. Y ellos estaban tan encantados, que aceptaron.
Entonces Mohini Murti los puso a los dos en una fila, demonios aquí, ateos acá y semidioses acá. Y a puras palabras, a puro engaño, fue dándoles todo el néctar primero a los semidioses y los demonios esperanzados en que va a dejar un poco para nosotros, porque como ella vino a hablar primero con nosotros, nosotros le caemos bien a ella y seguramente no nos va a dejar sin nada, a pesar de que empezó a darles el néctar a los semidioses. Y de repente se había acabado todo y los pobres ateos no tenían nada. Entonces se decepcionaron, se frustraron, pero ya no tenían mucho por hacer porque los semidioses habían bebido el néctar de la inmortalidad. Así que hasta este momento los regentes habían sido los ateos, ¿no? Ellos eran los que estaban en el poder. Pero habiendo bebido el néctar, entonces los semidioses recobran fuerzas para hacer otro golpe de estado, ¿no? Y restaurarse legítimamente ellos a quienes les correspondía el reinado universal. Así que en eso culmina el incidente del océano. Claro que hay muchos otros detalles allí, pero a grandes rasgos termina allí, ¿no? Y los semidioses vuelven vuelven a la vida normal, los asuntos universales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que antes de restablecer el reino, pues ellos pelean entre sí, ¿no? Los semidioses y demonios pelean entre sí. Y hay muchos destacados ateos que están en esta lista. Y muchos de ellos mueren en el campo de batalla y al final los semidioses ganan y van al reinado, ¿no? Pero hubo uno de estos demonios, uno de estos ateos, que murió en esa batalla, pero que el maestro espiritual de los ateos, ellos también tienen su maestro. Vamos a hablar algo interesante de eso, de cómo tanto ateos como teístas, Prabhupada los llamaba así ayer, tanto ambos déjenme buscar aquí si es el 9.3 antes de proseguir. Prabhupada lo llamaba ateos y teístas, y como hay una sola diferencia entre ellos dos. Los ateos aquí aparecen con ciertas cualidades interesantes, y una cualidad que resulta interesante entre muchas otras de estas personalidades demoníacas o estos ateos, es que ellos también seguían los principios religiosos. No es que son ateos porque son brutos y son bárbaros y son salvajes y solamente los devotos de Dios siguen principios religiosos, sino que curiosamente también los ateos siguen principios religiosos. Y en este caso, y quienes hayan leído y quienes lean los relatos del Bhagavatam, saben que toda la lista de ateos y demonios tienen un maestro espiritual, tienen maestros espirituales, siguen principios religiosos, siguen tradiciones familiares. Hay una diferencia que es crucial entre ateos y teístas, o entre devotos y, hablando, ¿no?, devotos de Dios en general, personas con conciencia divina y personas con conciencia demoníaca. Hay una diferencia, pero no la vamos a mencionar ahora, la vamos a guardar para más adelante, porque estaba en la historia en donde el maestro espiritual de los ateos, él se encarga de revivir a uno de ellos después de haber muerto en el océano de leche, en la pelea que hubo allí. Varios de ellos murieron y uno de ellos fue revivido, fue vuelto a la vida. Otros también, tal vez, pero uno de ellos, el destacable, porque él era una personalidad piadosa y a pesar de tener sangre y vivir dentro de y haber nacido en una familia atea y demoníaca y todo lo demás, toda su dinastía tenía en los genes, el ADN, una sangre atea. Pero este personaje fue revivido por el maestro espiritual de los ateos, Sukracharya.
Y él, después de ser revivido, se dedicó agradeció a su maestro espiritual por haber sido revivido y se dedicó a actividades religiosas. Encendió un gran fuego de sacrificio y realizó muchas austeridades, hizo un gran sacrificio durante tanto tiempo para complacer a su maestro espiritual. Recordemos que él es un ateo, ¿no? Y después de haber hecho todas sus actividades religiosas en agradecimiento y en ofrenda a su maestro espiritual y muchos de los seguidores de su maestro espiritual le regalan pues algunas bendiciones a este personaje, ¿no? Y lo colman de muchas bendiciones, tanto así que en el fuego de sacrificio que él estaba haciendo para su maestro espiritual, de ese fuego surgieron muchos elementos como una buena cuadriga y armas y fuerza, y tanto así que este personaje se llenó de mucha poderío en armas, en fuerza, en inteligencia, en habilidades, porque él en el fondo lo que quería era vengarse de Indra. Pues ya cuando los semidioses, después de haber ganado el reino en la batalla del océano de leche, entonces había todavía en alguno de los corazones ateos un sentimiento de venganza. ¿De qué? Sí. Y entonces ya él obtuvo estas armas y todo lo demás y dice, ok, ahora sí estoy listo, y se dirige a donde está Indra otra vez. No es que ahí, como decía hace unos días atrás, de que esa es en los relatos del Bhagavatam, es una lucha constante de los teístas y los ateos, o los semidioses y asuras. Es una lucha constante de quién está en el poder universal. Después de haber ganado el reino, después del incidente del océano de leche, este muchacho, este personaje, va donde Indra, y Indra con solo verlo se da cuenta de que no voy a poder contra él, porque él entra al reino, a Indra, a la ciudad de Indra, o al palacio de Indra. Y solamente entrar causó miedo a todo el mundo, trajo tantos problemas solamente con su presencia. Indra entendió que aquí tengo que tener cuidado. Indra fue con su maestro espiritual y dijo, mi querido maestro espiritual, mire que aquí hay un señor ¿qué hago? ¿Me pongo a pelear con él? ¿Qué hago? Mejor dígame usted cómo proceder. Y a Indra se le dijo, mire, lo mejor que puede hacer usted es tome su distancia, busque un refugio por mientras, porque si se pone a pelear con él, no le va a ir nada bien. Ok, Indra entonces huyó, siendo el principal de los semidioses, otra vez huyó, como que cedió al golpe de estado que otra vez venía, y los semidioses también huyeron de sus ocupaciones, y de esta manera Bali, que la persona de quien estamos hablando es Bali Maharaj. Bali pudo, siendo un ateo y habiendo sido revivido de la batalla anterior, Bali pudo nuevamente robar el trono de Indra, robar el puesto de los semidioses y causar problemas. Y otra vez los semidioses estaban afligidos, van donde el señor Vishnu y dicen, mi querido señor, otra vez perdimos el trono, otra vez perdimos los asuntos universales, vinieron los ateos y nos llenaron de miedo y todo lo demás. Y el señor dice, ok, yo les voy a ayudar otra vez. Acababa de ayudarles como Mohini Murti, como Kurma. Claro, esto no fue de un día a otro, ¿no? Porque pasan tantos años, ahí se describe esto. Pero el señor dice, ok, yo voy a ayudarles otra vez. Y él aparece ya cuando Bali había pasado tanto tiempo en el trono. El Señor Supremo manifiesta a sí mismo una encarnación que es la
15ª encarnación que hoy leímos. Y ese es un brahmana, un sacerdote, era un brahmachari también, era un muchacho que era un enano, aquí se pone que era enano, que era chaparrito. Y se describe que esa encarnación del Señor Supremo, esa forma del Señor Supremo causaba tanta ternura el verlo, ¿no? Era muy atractivo el verlo, y al mismo tiempo pues era el Señor Supremo mismo, entonces inspiraba pues generaba mucha inspiración y todo lo demás. Era una personalidad que atraía a todos los demás y él cumplía sus deberes religiosos, sacerdotales, brahmínicos. Y en cierta ocasión, Vámana, que es la encarnación del Señor, para poder, con el objetivo de retomar el reino de Indra, engañar a Bali, que era el ateo del que hablamos, el que estaba ahora en el puesto. Vámana se dirigió hacia el rey ateo, el rey, ¿cómo se diría en términos técnicos? Un presidente que dio el golpe de Estado, ¿cómo se dice? Ajá. Bueno. El presidente que estaba, el gobierno era... No, el derrocado fue Indra, ¿no? Pero el gobierno era como corrupto, pero era ilegítimo. Vámana llegó contra este rey, llegó frente a este rey que tenía un gobierno ilegítimo. Y Vámana, su intención era recuperar el reino para dárselo a Indra de vuelta, ¿no? Y aquí estaba Vámana y el clásico incidente en donde llega Vámana, la encarnación del Señor Supremo, frente a Bali, que era el rey, el gobernador y el rey. Y Bali llega nada más para pedirle algo. El rey dice: mi querido Brahmana, tú con verte puedo distinguir que tienes mucha dedicación, veo que tienes un lustre corporal, un brillo corporal, eso me da la impresión de que eres dedicado a tus deberes. Cualquier cosa que quieras pedirme, yo no voy a dudar en entregártela, porque es mi deber cooperar con los deseos de las grandes personalidades, dijo el rey. Y en las escrituras se dice que si uno se pone de pie, por ejemplo, si uno se para y da 3 pasos, esos 3 pasos son suficientes para uno recostarse y a dormir. Si uno hace si alguien tiene 3 pasos, la medida de su propio cuerpo en 3 pasos, esos 3 pasos es la medida justa que cabes tú acostado para poder descansar, para poder pasar la noche. Por esa razón Bali Maharaj le dice: bueno, yo solamente vine a pedirte 3 pasos, en el sentido de que, como tú eres el rey, si me regalas un pedazo de tierra suficientemente grande como para poder dormir, yo eso es lo único que quiero en la vida, en otras palabras. Es lo único que puedo pedirte, porque no te quiero pedir nada más, solamente quiero pedirte 3 pasos de tierra. Era algo común la medida de 3 pasos debido a eso, ¿no? Y el rey dice: ¿solamente eso me vas a pedir? Dice el rey: hiciste toda una fila para venir a pedirme esto. ¿Sabes cuántas personas vienen todos los días a pedirme algo? ¿Y tú solamente quieres 3 pasos? ¿En serio? ¿Estás seguro que solamente eso quieres? Dice el rey. Eso sería algo así como que, no sé en otros lugares, pero al menos aquí en Panamá, ahora mismo hay un horario para comprar en el súper, ¿no? Hay un horario, ciertos días, los viernes no podemos salir, ¿no? Salen las mujeres, ¿no? Entonces hay ciertos días, ayer jueves sí yo podía salir. Entonces supongamos que yo hago una fila de 2 horas para entrar al súper y tengo que ponerme la máscara y los guantes y todo un protocolo para ir al súper durante 2 horas haciendo la fila, para llegar a la fila, llegar a la cajera y decirle:
bueno, yo lo que estoy tratando de comprar es una cajita de fósforos, por ejemplo. Y ella me puede decir, bueno, señor muchacho, usted hizo una fila de 2 horas para comprar una cajita de fósforos, que la pudo haber comprado en la tiendita de la esquina del chino. ¿Para qué se vino a meter aquí hasta el súper para comprar una cajita de fósforos? Algo similar le pudo haber ocurrido a Bali. Bali de hecho le dice a Vamana, ¿en serio solamente quieres eso? Solamente 3 pasos. Viniste hasta aquí, que soy el regente de todo el universo, cuando eso se lo podías haber pedido a cualquier persona que tiene un terreno, te pudo haber dado 3 pasos. Cualquier persona que tiene una finca por ahí en el interior te pudo haber dado 3 pasos de tierra. ¿Por qué vienes hasta mí a pedirme eso? Pide algo más y él lo anima. ¿Por qué no pides algo más? Solamente 3 pasos. Y Bali, él responde algo interesante que puede ser útil para nosotros, una reflexión que puede ser útil. Y Bali dice lo siguiente: una persona, porque el rey Bali Maharaj le dice, mira, con solo verte, mi querido Brahmachari, mi querido Brahmana, con solo verte, estoy tan inspirado a darte todo lo que tengo. Todo lo que tengo te lo puedo dar, dice Bali Maharaj, el rey, ¿no? Porque claro, estaba enfrente del Señor Supremo y le inspiraba eso, ¿no? Aunque Bali, el rey, no sabía que era el Señor Supremo. Y el rey dice, en realidad, ¿sabes qué? Si tú me lo pudieras, yo te pudiera dar todo lo que tengo. Estoy inspirado a dártelo porque sé que si doy todo a ti no perdería nada, porque tú eres un santo, él dice, ¿no? Pero Vamana, el Señor Supremo, disfrazado como un renunciante, Vamana responde algo muy interesante y él dice, no, solamente quiero 3 pasos de tierra, dice él. Y él dice, una persona que no está satisfecha con 3 pasos de tierra, que no esté satisfecho con lo que tiene, no estará satisfecha aunque obtenga los 3 mundos y sea dueña de los 3 sistemas planetarios, dice Vamana. Él dice, si alguien no está satisfecho con lo que tiene, tampoco va a estar satisfecho aunque se vuelva el dueño del universo entero, dice él. Dice, lo mejor es cultivar satisfacción con lo que sea que uno tenga, dice Vamana, porque uno se puede volver el dueño de todo el universo y aún así estar insatisfecho, dice él. Yo solamente quiero, por lo tanto, 3 pasos de tierra y eso es suficiente para mí, dice Vamana, el Señor Supremo disfrazado. Que es una idea similar a lo que este libro Isopanishad comienza con el primer mantra diciendo Isavasyam Idam Sarvam. Y Prabhupada llamaba a este concepto como el comunismo espiritual, en el sentido de que el Isopanishad y las escrituras nos recomiendan aprender a llevar una vida mediante la cual uno haga uso solamente de lo que necesita. Aprender a llevar una vida, y eso es lo que se llama sencillez. La sencillez, un aspecto de la sencillez es usar solamente lo necesario, lo que requiero, ya sea para... Todos requerimos bienes, todos requerimos dinero, todos requerimos salud, todos requerimos tierra, como en este caso Vamana quería tierra, espacio, todos requerimos utensilios, materiales, bienes, todos requerimos cosas para nuestra subsistencia. Y el Isopanishad nos dice de que uno debería aprender, si uno es un estudiante espiritual, uno debería aprender el principio de utilizar solamente lo necesario. Porque si uno aprende a vivir con lo necesario, entonces uno vive con menos ansiedades. La gran cantidad de las ansiedades y de las preocupaciones y de los miedos provienen del hecho de adquirir más de lo necesario. Lo cual no es algo simple, por supuesto. Por supuesto que no es algo
simple. ¿Cómo quiero decir esto? No es una cualidad que se puede cultivar así. Saco un curso de una semana y ya está. Ya aprendí a vivir con lo necesario. O bueno, habrá quien en una semana podrá hacerlo, ¿no? Pero en general requiere de eso, una observación, una autoobservación. Hay personas quienes necesitan más cariño, por ejemplo, más aprecio. Y esto Bhaktivinoda Thakur, uno de nuestros acharyas, hablaba de esto. Decía que todos tenemos necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades sociales y necesidades espirituales, ¿no? Y él escribe también un pequeño ensayo llamado Bhakti Aloka, tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Bhaktivinoda Thakur habla del concepto de Atyahara, que es acumular más cosas de lo requerido. Y aquí como es un proceso individual, algunos requieren comer más, otros requieren más afecto, otros requieren más de una comunidad para sentirme en grupo, otros requieren más soledad. Y en la medida de lo posible, si el individuo, si la persona va descubriendo cuánto es la cuota suficiente para mí, en dinero, en comida, en ejercicio físico, en conocimiento, siempre hay una cuota de cosas que entran a nuestra vida. Y si nosotros vamos descubriendo de manera individual, no hay una medida que calce. Por mucho que yo sea tu súper amigo, no podemos tener la misma medida. O por mucho que yo sea papá de un niño, mamá de un niño, una niña. Cada alma es distinta, ¿no? Y en la medida de lo posible, siguiendo el principio hablado por Vamana, el Señor Supremo en esta encarnación, de que uno debe cultivar satisfacción con aquello que tiene, ¿no? Y aprender a descubrir cuál es la medida justa en mi vida y cultivar satisfacción con esa medida, porque si acepto más cosas de las que necesito, dicen las escrituras que hay una línea, ¿no?, en donde es la medida justa, y si me paso de esa medida, entonces estoy cayendo en la lista de los ladrones, dicen, o el Upanishad, dicen las escrituras, porque estoy tomando de más sabiendo bien a quién le pertenece, dice este mantra, sabiendo bien que todo le pertenece al Señor, el Señor Supremo, y que si yo hago uso de algo, de lo que sea, si yo hago uso de cualquier elemento de la naturaleza, cuando ya tuve lo suficiente de tal cosa, lo que sea, si yo hago un uso desmedido y tomo de más, entonces estoy quitándole la oportunidad a otro que sí lo necesitará de que haga uso de cierto recurso, ¿no? Y por supuesto esto se vuelve más difícil en una sociedad que patrocina mucho el consumo, ¿no? El consumo de cosas, no solamente el consumo de... Wow, esto es todo un tema y toda una cuestión socio-psicológica de cómo hay un consumo desmedido de muchas cosas, ¿no? Y de cosas que parecen que no tienen una gran trascendencia, ¿no? Sin embargo, estudiando e investigando acerca del tema, por ejemplo, hay un consumo desmedido de alimentos, por ejemplo, un consumo desmedido de ropa, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El impacto ambiental, por ejemplo, para quienes les interesa el tema, el impacto ambiental es grandísimo cuando se estudian cuando se ven las estadísticas y se estudian los factores entre contaminación ambiental y producción textil, por ejemplo, ¿no? El proceso que lleva a la producción textil y
sí, el impacto ambiental están muy relacionados, ¿no? Y así, muchas otras cosas. El consumo desmedido de ropa, el consumo desmedido de autos, por ejemplo, el consumo desmedido de automóviles, el consumo desmedido de, ¿qué más podríamos decir? De, ¿A qué te refieres específicamente? De aparatos, de tecnología en general, ¿no? Ajá. Consumo desmedido de tecnología, tanto aparatos como de la red como tal, ¿no? El consumo desmedido de redes sociales, el consumo desmedido de... Ya creo que no hace falta mencionar más, ¿no? Pero hay en esta sociedad en la que vivimos un patrocinio a los excesos, ¿no? Y Bali, cuando se encuentra con Vamana, Bali es el rey demoníaco y Vamana es la encarnación del Señor. Vamana dice, una persona que aprende a cultivar satisfacción con lo que tiene, ya está. Pero una persona que no está satisfecha puede volverse dueño del universo y no estará satisfecha. Con 3 pasos yo tengo suficiente, dijo Vamana. Ok, dijo el rey, está bien, 3 pasos usted quiere, 3 pasos le vamos a dar. Y Bali lo dejó tomar los 3 pasos. La trampa que tenía el Señor Supremo es que, y aparte que era enano, era un niño pequeño, y que yo 3 pasos no iba a abarcar ni 3 metros, iba a abarcar con sus 3 pasos. Pero siguiendo y haciendo uso de sus poderes místicos, el Señor Supremo, mientras daba el primer paso, fue creciendo en tamaño, así como Matsya, que antier hablamos de Matsya, como la encarnación de pez iba creciendo místicamente. Ahora en esta encarnación, Vamana, mientras iba dando el primer paso, iba extendiendo su cuerpo, así que dio los 3 pasos y con los 3 pasos abarcó todo el universo. Así que dando los 3 pasos, Vamana dijo, bueno, mi querido rey, usted me dijo que todo lo que abarcara con mis 3 pasos iba a ser mío, así que abarqué los 3 universos, los 3 mundos, abarqué todo el universo. Y Bali, muy fiel así, Bali muy fiel a su palabra, dijo, ok, está bien, yo prometí que iba a ser así y ahí está, le entrego todo. Y efectivamente el Señor puede, en su encarnación de Vamana, en esta encarnación, cubrió con sus pasos, cubrió todo el universo. Ahora era dueño del universo y le dijo a Indra, aquí está, le regalo el universo ahora, usted es dueño otra vez, a los semidioses. Y Bali en realidad tenía decíamos, sangre y tenía ADN demoníaco y ateo, pero en realidad él era un devoto. En realidad era un nieto de Prahlad Maharaj. Pertenecía a la familia de Prahlad Maharaj, y Bali era en realidad un devoto. Y a pesar de que pertenecía a una familia demoníaca, su corazón estaba entregado a recordar a Krishna y todo lo demás. Así que es así como otra vez el Señor Supremo aparece en otra encarnación para ayudarle a los pobres semidioses que fueron usurpados y fueron puestos en ansiedad por los demonios, por los ateos. Y eso, vemos una y otra vez como Krishna, y eso él lo dice en el capítulo 4 del Gita. Él le dice a Arjuna, mira Arjuna, yo aparezco cada rato con mis encarnaciones y siempre que lo hago es para proteger a mis devotos, él dice. Y para cuando hay un disturbio en los principios religiosos, yo aparezco para restablecer esa religión. Y en todas estas encarnaciones lo hemos visto actuando como tal. Esa es la historia de Vamana con Bali. Por supuesto hay tantos detalles allí que ahora, tal como el Bhagavatam nos lleva así como un día por incidente, vamos como un poco a grandes rasgos contando los incidentes. Y mejor para mí porque yo no es que sea un conocedor de todos estos pasatiempos. Es mejor para mí porque voy saltando por encimita. Pero en su momento habrá espacio para hablar profundidad de ellos. Y sí,
como digo, con Bali Maharaj, tanto como el pasatiempo del océano de leche, hay tantos detalles que pasamos por alto. Con Bali también, con Vamana. Se describe que en este incidente es aquí donde el río Ganges entra al universo material, porque el Señor con sus pasos el Señor con su paso describe que rasgó la cobertura del universo, ya que nuestro universo flota en el océano causal. Rasgó un poco la cobertura del universo y empezó a filtrarse agua, como cuando hay una filtración o una gotera. No, una gotera, pero empezó a filtrarse agua al universo, y ese agua que se filtró era el agua del océano causal, ese agua en el cual Vishnu se recuesta a dormitar. Y ese agua es el agua del Ganges, ¿no? Y como digo, hay tantos detalles muy curiosos, interesantes. Bali Maharaj, en realidad él era un devoto, y realmente Krishna en esta forma ni siquiera abarcó el universo entero, sino que eran 2 pasos y ya había abarcado todo. Le faltaba dar el último. Y Bali diciendo, bueno, usted dijo que iba a dar 3 pasos, ¿cómo hacemos? Porque ya abarcó todo, no hay espacio para que ponga su último paso. Y Bali dijo, Vamana dijo, ya es suficiente, ya no puedo abarcar más. Pero Bali Maharaj dijo, no, hablamos de 3 pasos, así que por favor el último paso usted puede darlo aquí en mi cabeza. Que es algo significativo, porque él, para hacer cumplir la palabra de Vamana, ya no había más espacio para otro paso. Pero Bali dijo, para que se cumpla su palabra, usted puede dar su último paso aquí en mi cabeza. En otras palabras, él estaba haciendo una trampa, como diciendo, usted es un sabio, y aprovechándome de que usted es un sabio, por favor, deme sus bendiciones, póngame sus pies y su último paso sobre mi cabeza. A estas alturas, él ya sabía que él era el Señor Supremo. Así que hay muchos detalles interesantes de la historia y todas estas historias. Por hoy vamos a ir un poco a la carrera. Y por último, mencionar algo que yo al principio puse por ahí en la mesa, y era que tanto ateos como demonios, como semidioses, ateos como teístas, y lo vemos en la vida de Hiranyakashipu también, y Ravana, y tantos ateos, como Prabhupada los llama en estos significados. Y es que no es que son bárbaros y son, así como decía, como salvajes, de que no respetan nada, sino al contrario, ¿no? Sino que siguen todas las normas, o al menos en estos relatos, siguen todas las normas religiosas, observar horarios adecuados para actividades religiosas. Lo único que los diferencia a unos y otros es su intención, ¿no? Su deseo de querer complacer al Señor Supremo. Mientras los semidioses hacen actividades religiosas deseando complacer al Señor Supremo, los asuras, los ateos, hacen actividades religiosas igual de dedicadas, igual de estrictas, igual de dedicadas, igual de atentas, pero su intención no es complacer al Señor Supremo, sino su intención es conseguir algo para sí mismos, ¿no? Y por esa razón a nosotros se nos da una lista de cualidades demoníacas y ateas y divinas en el Bhagavad Gita, para que hagamos un monitoreo en nuestra vida y vayamos midiendo en qué cantidad voy yo limpiándome de esas cualidades demoníacas, porque están allí. Hay cualidades divinas y cualidades demoníacas en mi vida, por supuesto. Y el objetivo es conocer unas para buscarlas, y conocer las otras para limpiarme de ellas, ¿no? Porque en ocasiones nosotros puede ocurrir, y ocurre, que realizamos nuestras actividades devocionales muy dedicadas, muy atentas, muy disciplinadas, pero si vemos hacia adentro en el fondo,
¿Dónde está el deseo aquí de complacer al Señor? Ay, como que me olvidé de poner el deseo de complacer al Señor, ¿no? Y en ocasiones nos ocurre, ¿no? Que puede ser que nos dediquemos mucho, así como con mucha disciplina, con mucha entrega, con mucha atención. Sin embargo, la disciplina, la entrega, la atención en sí mismas no son cualidades divinas. La cualidad que buscamos primero, antes que tener disciplina, la cualidad que buscamos es el deseo de querer complacer al Señor. Y claro, ambas van juntas, ¿no? El deseo de realmente querer complacer al Señor. Esto tiene todo un nombre técnico en el néctar de la devoción. Se dice que el servicio devocional tiene una cualidad intrínseca y una cualidad extrínseca. Una cualidad interna y una cualidad externa. La cualidad intrínseca es el deseo de querer complacer al Señor. Y a esto se le llama, no recuerdo ahora el nombre, pero ya me voy a recordar. La cualidad intrínseca del deseo, según Rupa Goswami, es que hay el deseo de querer agradar al Señor. Y la cualidad externa es hacer actividades que agraden al Señor. Hacer actividades que logren agradar al Señor. Y aquí recordamos, por ejemplo, el incidente de los dos casos de Kamsa y Sisupala. Kamsa, principalmente Kamsa, cumplía con esto que Prabhupada dice aquí. Kamsa cumplía con el secreto y el propósito del Gita. Imagínense que él era tan... Aquí Prabhupada dice cuál es el propósito y el secreto del Bhagavad Gita. Ustedes lo van a ver. El secreto y el arte, de hecho. Prabhupada dice. El arte, ese es el arte y el secreto del Bhagavad Gita. ¿Cuál es el arte y el secreto del Bhagavad Gita? Absorción total en el pensamiento acerca de Krishna. Absorción total en el pensamiento acerca de Krishna. Para eso se nos da este libro, ¿no? Para que podamos absorber la mente en Krishna. Pero luego encontramos a un Sisupal, encontramos a un Kamsa, que ya habían logrado ese éxito en el sentido de que Kamsa no podía dejar de pensar en Krishna, ¿no? Literalmente era todo lo que él pensaba, ¿no? La cualidad extrínseca ya estaba allí, todo el tiempo pensaba en Krishna, pero no había la cualidad intrínseca, la cualidad interna, que era desear complacer al Señor. No había ningún deseo de parte de Kamsa de complacerlo. Y de hecho cuando pelearon, Kamsa se encuentra con Krishna y pelean, de hecho, ¿no? Y en ese momento en el que pelearon, Krishna estaba satisfecho por la batalla que le dio Kamsa, ¿no? Krishna estaba complacido porque fue una buena batalla. En ese momento también Kamsa complació, satisfizo a Krishna, ¿no? Porque le dio una buena batalla. Y sin embargo, aún a pesar de haberlo satisfecho al Señor, Kamsa no tenía el deseo de satisfacer al Señor. No había la principal cualidad del servicio devocional, que es, estoy tratando de recordar todavía este mantra diciendo, no me importa el sánscrito. Pero la cualidad intrínseca es que hay el deseo de complacer al Señor. Es posible que yo haga todas las actividades externas, como Kamsa, que ya lo hacía. Lo mismo Sisupal. Sisupal, a donde sea que llegaba, y si Krishna estaba presente, lo primero que llamaba la atención de Sisupal era Krishna. Y todo el tiempo que alguien hablaba de Krishna, Sisupal no paraba de hablar de Krishna. Una buena cualidad. Pero Sisupal lo que hablaba de Krishna eran cosas retorcidas, siempre era para criticarlo. Y le tenía como esa envidia a Krishna. Así que todo esto lo digo porque en nuestras actividades devocionales, nosotros hemos estado estudiando este tema en las tardes, ¿no? De cómo nuestras actividades devocionales, posiblemente nosotros anhelemos Krishna, ¿cuándo voy a tener suficiente disciplina, suficiente austeridad, suficiente erudición? Sin embargo, esas cualidades no son en sí cualidades divinas, ¿no? La principal cualidad divina la cual podemos alimentar desde ya
es el deseo de complacer al Señor, porque si ese deseo aumenta, incluso aunque yo sea un poco torpe y todavía no he aprendido a hacer bien las cosas externas, pero ese deseo ya está aumentando. Y si ese deseo aumenta, es mejor empezar aumentando el deseo que empezar aprendiendo a hacer las cosas y olvidando el deseo. Esto es un tema que da para que lo estudiemos en otras ocasiones, pero según nuestros achares es así. Primero empezamos con lo intrínseco, y lo intrínseco es lo interno, desear complacer al Señor. Eso sería como si yo si tengo un hijo, obligo a mi hijo a que haga todo, que cante rondas, que se levante más al arco, que haga esto, que haga lo otro. Ya está haciendo todo lo del servicio devocional, ¿no? Pero no ha surgido en él lo intrínseco, que es el deseo, ¿no? Y en cambio, si logramos que en una persona surja lo intrínseco, surja el deseo, a pesar de que de momento no se pueda ocupar con pericia, no se puede ocupar con suficiente disciplina y entrega en las actividades devocionales, pero está surgiendo el deseo, y eso intrínseco es más valioso. Claro, si van de la mano, mucho mejor. He ahí lo valioso de esta cuarentena, ¿no? Que a muchos Vaishnavas les ha surgido el deseo. Yo quisiera estar otra vez haciendo mi servicio devocional en un kirtan con los devotos, a pesar de que ciertas actividades no se pueden llevar a cabo, pero el deseo sigue aumentando. Por lo tanto, ustedes lo han visto, que hay como un avance en el cultivo devocional, a pesar de que hay encierro. No en todos, esperamos que todos, pero a pesar de que hay encierro y no hay en sí actividades, parecería que no hay actividades devocionales, pero está creciendo la parte más valiosa del bhakti, lo intrínseco, el deseo. Este mantra dice Anyavilasita Sunyam, no me acuerdo. Jana Karma Yanavitam, Anukuljana Krishnanu Silanam Bhaktirutam. Así que eso, vamos a parar hasta allí. Vamos a dar un comentario de María Lucero. Buenos días, en estos días de cuarentena hemos aprendido a vivir con lo necesario, a algunas personas, otras no, dependiendo de su nivel de conciencia. A mí me ha concedido lo que muchas veces pedí. No obtener cosas solamente por el deseo de obtenerlas, solo por complacer los sentidos. Ahora no se puede salir a comprar solo, exactamente. Ahora se puede salir, ¿cómo es? Ahora no se puede salir a comprar solamente lo necesario, pero las lecciones del Señor nos las da de acuerdo a lo que Él considere, cómo deben ser aprendidas estas lecciones. Sí, gracias por la reflexión, María Lucero, tal cual. En estos momentos, exactamente, podemos, un poco forzado, ¿no? Pero podemos ir cultivando ese espíritu de aprender a vivir con lo necesario, y esperamos seguir con esa línea luego de que termine todo esto. Algunos van a retomar su vida de excesos, a dañarse nuevamente, y algunos otros podemos seguir con ese lineamiento de aprender a consumir lo necesario, vivir con lo necesario, comprar lo necesario. Podemos sacar provecho de esa manera. Gracias por la reflexión. Krishna Sevini. Krishna, los dos primeros pasos los abarcó ya no había donde el tercer paso, sí, exactamente. Sí. Saludos, Sil. Saludos también a Argentina. Y bueno, saludos a todos en general. Valeria, he visto que anda por aquí hace algunos días. Saludos, Valeria. No sé hasta dónde, pero saludos. ¿Y quién más anda por acá que lo veo hace unos días? Bueno, Ananda Kirtan siempre anda por acá. Saludos también. Bueno, eso, vamos a parar hasta allí. Mañana es sábado. Mañana continuamos con Srimad Bhagavatam. Saludos a todos. Srila Prabhupada.